Hola, ¿acaso vamos a estar hablando ¿cómo era? De nuevo, hola, ¿acaso vamos a estar hablando del poder de los pensamientos positivos? Por supuesto que vamos a estar hablando del poder de los pensamientos positivos. Vamos a estar hablando con Franco Rodríguez. Él es médico. ¿Te la puedes creer las vueltas de la vida? ¿Te la puedes creer? A mí me encanta tocar temas medicinales. Lo voy a buscar. Doctor. La medicina, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que está bueno o les parece que no? Tema tabú, que de eso se encargue otro. A mí me interesa. Buenas. ¿Qué Ah, tal? estaba en el medio de una comilona. ¿Acaso estabas comiendo? Eso estábamos comiendo. Sí, señora. Estábamos acá. Me había tirado un ratito a la cama, a ver si podía lograr meditar algo, pero no. Me ganó. Me iba a quedar dormido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda mi astróloga preferida? No, me ama. Bien. Acá, triunfando. Tengo yodo en la cara. ¿Yodo? ¿Qué te hiciste? ¿Con yodo? Porque a veces tomo sol y me tiro yodo. Ah, Astucias que voy aprendiendo de la vida. Y aparte que el yodo está muy bueno, ¿verdad, doctor? Cuéntamelo tú. lo más cerca del yodo que tuve es del Pervinox. No, viste que tiene. ¿Cómo? Estoy muy agarrada de las. eh, Instagram me está latineando, así que voy a fingir que soy una ciudadana tranquila y que no voy a decir nada contra el sistema, ¿Por qué? ¿Qué te anduvo pasando? querido diario. Querido diario, hoy es el día número 9 de la guerra contra el... No, no, me está. No me está expresando, no le estoy cayendo bien a la red social. Ay, ¿venís muy combativa? Nada, nada. Nada, estoy pagando los platos de Marcia del pasado, que era mucho más Ah, sí. explícita que Marcia del presente, y ahora Marcia del presente dice una publicación con la palabra libertad y ya Y se... te- está bastante interesante la movidita. Igual, bueno, vos sabés que todo esto es necesario para mover, porque si no, no nos movemos, ¿viste? Si no hay quilombito. Sí. Esto para mí es un curso intensivo de diplomacia, talento con el que no nací, así que yo estoy aprendiendo un montón. Sí, estamos en una de hay que trabajar la paciencia y la tolerancia, me parece, ¿no? Y hablar para los que nos quieren escuchar, mi querida, porque si no, la energía se disipa, ¿viste cómo es esto? Sí, justo hoy hablaba de eso con un chico que es hipnotista, es de tu onda. Después te voy a pasar información secreta por privado. Después de Dale. la producción, tengo información. Después la podemos seguir, ¿eh? Podemos hacer una contrainteligencia. Sí. Comenten si quieren más de nosotros. Em, ¿Cómo es? Ay, para que me disipo. No, bueno, hoy justo hablaba así con este muchacho hipnotista, muy buena onda, y me contaba que es momento de hablarle a la gente que está queriendo despertar, o sea, como nada, el que no tiene ganas no lo va a hacer por más que le pongamos todo el amor y todas las florcitas en las Sí, armas. sí, totalmente. Gritar para los que quieren escuchar, qué sé yo, sino a ver, por una cuestión de resonancias también, ¿viste? Porque viste, como decía Jung, lo que resiste es persiste. Aquel que uno le tira con información que no está quizás preparado tampoco para escuchar, ¿viste? Sí. En un momento de mi vida me había hecho un embotamiento de toda energía, de toda información cósmica, y fue un montón. Y uno viene como re emocionado, ¿viste? Uno como es un gran maestro de aquello que está aprendiendo, ¿viste? Como que vos lo volcás en todos lados y no, pará. Y todos te miran, ah, qué bueno que está, sí, sí. Entonces, imagínate, me pasaba estudiando, o sea, como en la carrera,
de compartir cosas que para muchos parecían cosas, wow, qué loco, pero nada, cada uno después va haciendo su camino. Hay mucha gente que resonaba, pero pese a ese resonar tampoco hacía nada, siguió perteneciendo a una forma de por ahí de hacer medicina o de hacer salud. Pero era como que che, la verdad que sí, qué bueno esto de las emociones, sí, es verdad, como vos decís, y le explicaba, le dabas una explicación bastante coherente de cómo más o menos funciona, el poder de los pensamientos, che, sí, es verdad, bueno, nada, después el sistema, viste, como que hace, y los chupa, y nada, ahí tenemos, pero bueno. Es un sistema chupón. Yo te digo, estoy sentada. O sea, Buenísimo, buenísimo. Eso sí, eso es un chupador. Tenía un amigo decía que la facultad era una facultad chupavida, ¿viste? Como que entras a esos lugares que te consume energía, bueno, esto es así, drena, drena. Pero bueno, lo importante, volvemos a esto de a quién querés hablar, es buscar los nichos, ¿viste? Porque uno dice, no, a todos no le da igual. O sea, a mí hablarle a todos no me da igual porque después es como que medio que vuelve en contra. O sea, en contra en el sentido de que esa gente distorsiona la información o no está preparada y sin pecar de soberbio ni nada por el estilo. Pero me parece que hay que aceptar los procesos de cada uno, ¿viste? Como a mí también me pasó en su momento. Que había cosas que no estaba preparado para asimilar. Son momentos. Pero bueno, estamos en un momento de mucho cambio de frecuencia, ¿no? Entonces está como re excitante todo, así como, dale, despertate! Así sí, que divertido. sí, pero bueno, qué sé yo. Em, Me parece que como que también es como seguir un poco las reglas del juego para poder uno ya por frecuencia atraemos a gente que está como en nuestra misma línea. De hecho, a mí me divierte porque yo a veces en las consultas me río porque digo, no, no hay nadie que piense distinto a lo que ya sabemos en las consultas que me encuentro. Que yo a veces trato como, bueno, en un contexto de consulta, ser como, bueno, tener cierta solemnidad profesional. Mi solemnidad profesional es bastante relativa, pero trato como de no dar por sentado que el otro piensa nada, en particular de lo que ya sabemos, y me encuentro que siempre termina saliendo el tema, o sea, como que hay una resonancia y hay como una coherencia. Sí, hay una coyuntura también, ¿viste? Como que es como un tema muy, muy latente y a todos les está revolviendo algo. Mm, Eso es lo interesante, ¿viste? A todos les está revolviendo y este tema fue como la dinamita para mover todas esas estructuras. Pues, a mí también me viene a ver un montón de gente y con situaciones donde obviamente terapéuticamente lo que buscamos es que sacarle provecho a eso, o sea, hacer un cambio de perspectiva para que puedan sacarle provecho, porque en definitiva lo que está aconteciendo, el patrón que veo en común, es esto del empoderamiento personal, de descubrir el propio poder, ¿no? De acudir a la sabiduría, de que ya, o sea, viste como decir, ya está ahí, pasa que, bueno, hay que salir esto que hablamos siempre, salir un poquito de la Matrix que te genera la dependencia, mm. pero está bueno aprovechar toda esta turbulencia, transformarlo hacia ese camino, ¿no? A todos aquellos que nos vienen a buscar en búsqueda de ayuda, quizás para acompañar en procesos. Esto vino, me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? Esto a separar la paja del trigo, por así decirlo. No sé, una visión, una perspectiva. Sí, A ver sacó a la luz bastantes cosas y también ya hoy por hoy como es como, siento como que en realidad siempre lo pensé, pero encontrándome con esta realidad lo refuerzo mucho más. Las cosas se resuelven de adentro hacia afuera. O sea, si viene un ejemplo que se me ocurre así como espontáneo. Si viene un guardia de seguridad todo preocupado por en dónde me pongo la manivela loca de la cara y que el no sé qué, y que ponete acá y ponete allá. O sea, ¿cuánto poder le doy a eso? ¿Cuánto poder de arruinarme el día y la energía le doy? Yo en broma cuando salí de acá digo, chau, mi amigo, le digo.
O juego con eso, como, no sé, como, ¿qué pasó? Había buena onda, ¿viste? Como, ¿por qué? Modales. Eh, Sí. pero como creo que no tomárselo tan en serio. No, pensás que pasa mucho con esto de mirar un poquito, viste, desde otras dimensiones lo que está sucediendo, es que yo entiendo también y reflexionando, viste, haciendo estas reflexiones que hablamos, y entender que yo tengo muchos colegas, quizás que son víctimas de este sistema. Son realmente, quizás yo tengo registro de que hay gente que quiere hacer cosas distintas, pero es como tan poderoso, está tan bien, o sea, tiene un propósito tan fundado hace muchos años, que hay gente de buen corazón, yo sé que hay gente de buen corazón queriendo hacer cosas buenas, pero es digamos, vamos a ponerle el adjetivo de monstruo, toda una construcción de hace mucho, es un sistema que se ocupa de enfermar gente, o sea, de mantener enfermedades. Bueno, nosotros sabemos más o menos qué hay que hacer para estar sano, con algunos matices de diferencia, pero nada de lo que nosotros quizás exponemos, o sea, vemos muy poquito a veces, por ahí en los medios, o nada, no vemos nada en realidad. O sea, pero yo a veces salgo de esta postura de, uy, no se dan cuenta, no se pueden dar cuenta porque están sumergidos en un sistema que avala ciertas formas pensamiento y además se ponen, pensá que si ellos piensan, volvemos al tema de la charla, si ellos piensan de otra manera, se quedan sin morfar. Es la supervivencia en estado puro. Porque dice, no, porque yo quiero hacer esto distinto. Ah, no, flaco, ¿no te gusta? Tómatela. Sí, a mí me sirvió Sí. como entender esto del panóptico, como, o sea, como que se les recomienda, va, qué sé yo, a mí me parece como que está bueno activar como la curiosidad y nutrirnos, ¿no? De conocimiento. Y a veces se activa mucho el panóptico en los laburos, como de, no, si digo esto, mi jefe, o sea, como un estado como medio de persecución y de estrés, de qué manifiesto ante un potencial jefe que por ahí me está mirando por la cámara. O sea, vos que sos Sí. psicólogo, digamos, como, ¿qué repercusiones físicas, emocionales hay en sentir que te están controlando las 24 horas o las horas? El estrés. O sea, sentirte, hay una presión, o sea, o sea, la sensación, hoy justo me vino una paciente muy interesante el hostigamiento, la presión, creo que lo que se manifiesta como necesidad interior es la pertenencia, ¿no? El sentirme excluido es muy doloroso, para el alma es muy doloroso. Se habla desde las constelaciones familiares, ¿viste? Esto hablamos de la exclusión que sufre el alma y de los grupos de pertenencia. A ver, más allá de todo esto, si no haces esto, corre peligro tu medio de vida, ¿no? En esa construcción. Entonces, bueno, voy a hacer todo lo que me diga un superior que quizás no sabe menos que nadie de salud, pero están haciendo cosas, están persiguiendo y hostigando. Es un mecanismo perverso psicológicamente hablando. Están vulnerando, están yendo más allá de la propia libertad de elección de algo, del estilo de vida que vos querés tener, de la propia definición de salud propia, digamos, también. ¿Viste? Entonces dices, no, vos tenés que hacer esto para que, pero escuchame, me estás vulnerando mi capacidad de elección. Entonces te estás metiendo con cosas valores muy profundos estamos hablando, ¿eh? Valores, ¿eh? Valores. Cuando uno se mete con los valores, que son como, digamos, las piedras fundantes de a veces de la identidad, cuando mueve eso y la definición de los mismos, puede hacer grandes beneficios para la persona o grandes catástrofes. Fíjate que todo este movimiento tiene que ver con el manejo de conceptos, de libertad, qué es la salud, todos conceptos grandes. Entonces, cómo se definen esos valores van a determinar como el campo de acción. Sí, Acá se está metiendo con la libertad. Fíjate que usan este mecanismo de qué es la libertad, y no, pero tu libertad no puede ir en contra de lo que el otro.
cuidar al otro, Sí. porque, viste, como decir, hay como tú una distorsión Mm, que en el campo de procesamiento dice, ah, bueno, sí, estoy haciendo algo por la patria. Conceptos grandes, viste, como muy, muy, muy generales. Y eso por ahí en programación neurolingüística es muy interesante, que se llama nominalizaciones, que son cosas que pueden ser definidas de diferentes formas. Por ejemplo, le pregunto a alguien qué es el trabajo y me va a decir una cosa, y le pregunto a otro qué es el trabajo y me va a decir otra cosa. Entonces, un concepto, y fíjate que los políticos usan todas estas cosas, estos títulos, ¿viste? Hablan en títulos. Sí, porque el compromiso de la nación, y nunca dicen nada. Hablan de conceptos generales para que la gente los rellene con lo que ellos creen que es, y entonces generan empatía. mm. Usa- Sí, porque el trabajo, y qué sabes si comparto el mismo criterio de trabajo que el político, o sea, que me está hablando. Entonces, y es y está lleno el discurso ese, ¿sí? Em, Así que bueno, no sé si estamos conectando con el tema, no sé si la gente sabe de qué vamos a hablar más o menos, Más o o menos. si esto es una tertulia, Igual, así para... una cosa, ahora le agarramos Panamericana. Ahora nos encaminamos. Pero me vino a la mente que el último tiempo, con todas estas reestructuraciones mentales que estoy teniendo y que todos estamos teniendo en todo esto que está aconteciendo, me empezó a pasar que es una frase que la escucho desde que tengo educación cívica, esto de que el derecho, mi libertad termina donde empieza tu libertad, como que me empezó a hacer ruido esa frase. A mí también, ¿eh? A mí también. A mí mucho también, te juro que también, yo nunca la entendí, esto de dónde empieza, es como, ¿qué marca el límite? No entendí el límite, es como una frase muy vaga. Pero aparte, Mi en las derecho leyes empieza herméticas, como es adentro, es afuera, las leyes herméticas son cómo funciona el videojuego en el que estamos viviendo en este universo. Cómo es arriba es abajo, por eso la astrología, esos planetas que nos condicionan y reflejan el mundo interior, o cómo es adentro es afuera, lo que juzgo del otro es parte mía. sí, Entonces, si mi libertad te limita, ahí es un oxímoron. O sea, no tiene claro, sentido. ¿viste esto? Exactamente, que es el mecanismo de confusión. Por ejemplo, esto de cuidar, o sea, para cuidar al otro te tenés que, te quedas, yo me quedo, pero la salud es una responsabilidad individual. O sea, ¿cómo voy a cuidar al otro haciendo, entonces entras, ay, estoy haciendo algo bueno por el otro, qué buen ciudadano que soy. Sí, Fíjate que la propia OMS ha cambiado conceptos. Por ejemplo, el totalmente. de, no sé si puedo decir la palabra eh, que empieza con P y termina con A, EMIA, esa. Ah, no, re ilegal esa palabra, ¿no? Ah, bueno, cambiaron la definición. Acontecimientos últimos, que empiezan con P. Sí, sí, con P, con S. Cambiaron la definición, o sea, fueron como cambiando la definición. Otra cosa, Mar, que también en este campo del pensamiento, por eso eso lo decía Antonio Gramsci, ¿no? Que el que controla la educación y la cultura, después le gana el poder. Sí. Me encanta que me ponen estas cositas así, las cacunas. Bueno, y acá el tema es, ¿en qué estaba? Ah, cómo hacen el manejo de, del concepto de enfermedad, se puede decir asinto, todas esas cosas son campos conceptuales, entonces generan confusión. Le activé mucho el Porque no sistema existe, simpático o a sea, mi Instagram yo. Está como muy sensible. bueno, entonces no existe como tal esa entidad, un enfermo a sin eso. Claro. No existe. O sea, entonces cuando vos eso penetra y yo creo en esa entidad, digo, claro, somos todos sospechosos de todo. Mm. Te mantiene en estado de alerta, Gramsci socialista, sí, tirano que. Bueno, entonces te mantiene en un estado de alerta de potencial enemigo. Y el estado de que el otro es un potencial enemigo, me mantiene en alerta y desconfiando, lo tendrá, y vos tenés, y vos estás. Entonces, fíjate que en este concepto de psicosis colectiva, así se genera una psicosis colectiva.
Sí, yo con la sutileza que ausente en mi ser, cuando arrancó toda esta situación, yo decía, la cantidad de sexo oral que dieron todos estos paranoicos, sin cuestionamientos, Ah, y que no. no es una fuente de cosas. Mm, sí, olvídate. Es que investigando y yendo un poquitito a la historia, es por el concepto de la teoría monocausal de la enfermedad, que la asocian a un germen, y es esto. No, Resto ni pelota. claro, microbioma y todos conceptos, entonces se cae de maduro, por ejemplo, la teoría del contagio. Mm. Se cae, Bueno, porque Doc, vamos vamos, vamos, sí, porque estamos, si no, a encarrilarnos. dale, 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 dale. Vamos a hablar, bueno, ¿qué hormonas entran en juego? A mí me encantan las hormonas, las amo mucho. ¿Qué hormonas entran en juego cuando empiezo a pensar positivo, a agradecer la experiencia, a dejarme llevar, a fluir, a todo esto? Bien, primero estaría bueno que es una hormona, ¿no? ¿Le molesta si como? Porque estoy como medio famélico. Le ponemos un Una suero. hormona, ¿cómo? Le ponemos un suero. Claro. Eh, la hormona es una sustancia, una molécula que se encarga de comunicar, ¿sí? Generalmente las hormonas las fabrican las glándulas, ¿sí? Y tienen la función de comunicar. En el cerebro también hay lo que se llaman neurohormonas, por ejemplo, o neurotransmisores, ¿sí? Desde el hipotálamo hasta la hipófisis hay neurohormonas, y la función principal es conectar, es comunicar, ¿sí? Nosotros tenemos ejes, valga la redundancia, eh, ejes que se llaman hipotalámicos, hipófisis y las hormonas que van dirigidos a las diferentes glándulas, y lo que hacen ese eje es regular esa comunicación. ¿En base a qué? A la percepción, a los estímulos, ¿sí? Entonces, no es más que la traducción bioquímica, por así decirlo, a grosso modo hay todo un proceso, obviamente, eh, de de un plano más sutil que llamamos a veces pensamiento en una de las cosas, ¿sí? La percepción, ¿sí? Como síntesis, la hormona lo único que hace es conectar. Entonces, dependiendo de la hormona, se van a producir respuestas en los órganos donde vaya a comunicar. ¿De acuerdo? Y este mecanismo de hormonas, por así decirlo, se retroalimenta, ¿sí? Entonces, hay partes, hay receptores en el cerebro donde dice, bueno, está faltando un poquitito de esto y bueno, hay que tirar más. ¿Sí? Que está fabricando, por ejemplo, la insulina es una hormona, ¿sí? Que responde, por ejemplo, a la cantidad de glucosa en sangre, de azúcar en sangre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es un mecanismo de retroalimentación. ¿Y de retroalimentación en qué? Acá viene la parte interesante. Yo puedo meterme en el medio de este mecanismo a través de los pensamientos, que por ahí es un poquitito el temita que vamos a hablar. Las hormonas, obviamente, eh, tienen un papel fundamental a largo plazo. Cuando nosotros, en un pequeño corto plazo, la comunicación se realiza más a nivel, vamos a decir, eléctrico, ¿sí? Un pensamiento va rapidísimo. Ahora, cuando ese estímulo de pensamiento o ese estímulo perceptivo, ponele, se hace continuo en el tiempo y a largo plazo, lo que empieza a haber es un cambio químico. Ahí es donde entran en juego las hormonas. Por eso dice, hay un dicho en medicina que es, donde manda hormona no manda neurona. Entonces, cuando hay una desregulación hormonal es porque ya es un problema de larga data. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, en una primera instancia me asusté porque, no sé, me robaron. Listo. En ese momento me subió el cortisol, ¿sí? Que es una hormona, que es una hormona del estrés, le decimos, y que es funcional para ese momento. Ahora, si yo estoy todos los días pensando que me van a robar, yo empiezo a avisarles, porque lo único que percibe el sistema interno son estímulos.
no le importa si es verídico o es un estímulo interno, un pensamiento, ¿no? Mm. Entonces, cuando percibo esto, cuando percibo este estímulo, a largo plazo, el cuerpo se acostumbra, se adapta. Así funcionamos. Entonces dice, bueno, si vos vas a estar así todos los días, yo te dejo este nivel de cortisol estable. En Claro. vez de hacer un pico cuando te pasa esto, nada, mira, yo ya te lo subo. Y ahí empezamos a tener un problema, un desbalance, como muchos de los que empezamos a percibir, ¿no? Como enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, puede haber problemas de diabetes, ¿m? Más allá de eso. Entonces, eso es lo que hace a grosso modo una hormona. Se encarga de estabilizar, de volver al equilibrio, de comunicar, ¿sí? De producir una respuesta o ser un intermediario. Entonces, ¿cómo podemos estimular estas hormonas? Bueno, esas son respuestas a qué? A algo que está sucediendo afuera o algo que yo puedo gestar eh, a través de mi mente, ¿sí? A través de la sutileza del pensamiento. ¿Sí? Eso es un estímulo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una particularidad que no diferencia lo virtual, es decir, lo que se imagina, de lo real, lo real obviamente en términos materiales y 3D, ¿no? Sí, el famoso, el inconsciente no tiene sentido del humor. Claro, no le importa el patrón no, por ejemplo, que es un significado de atribución que le damos a las cosas, es una construcción el no. Por eso a los nenes vos les decís, no toques eso, y como no saben, van y lo tocan igual, porque no saben, tienen que establecer una respuesta conductual de castigo inclusive. Si, bueno, esto no, bueno, ahí aparece un límite. Castigo en el buen sentido. O límite. Y ahí saben que el no conecta con esto, de que no es por ahí. Bien. ¿Va quedando claro? Más o menos. Sí, como me decían en el colegio, son mensajeros químicos las hormonas. Dan información Sí, respondiendo a un estímulo. exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, depende de la calidad de ese estímulo, yo voy a tener cierta calidad de hormonas. Entonces, si tengo pensamientos de alta vibración, es decir, pienso positivamente, por ejemplo, acostumbro a que todo mi sistema se empiece a comunicar con hormonas positivas. Llámese, puede ser serotonina, que es un estabilizador del ánimo, oxitocina, que es más a nivel vincular, que actúa, se libera cuando nosotros tenemos relaciones vinculares, afectivas, ¿sí? Hace como un pegamento más para eso. Cuando damos abrazos. Claro, damos abrazos, se libera, ¿no? La oxitocina también se libera cuando están las mujeres en trabajo de parto, en fin. Hay un montón de hormonitas que se van liberando y le van avisando al cuerpo que, qué bueno repetir esto. Genera una sensación de, qué bueno, Igual te digo vamos a un repetir. spoiler. A mí me cae bien ¿Cómo? y me cae mal la oxitocina. Porque la oxitocina produce apego, que es como el enemigo del equilibrio emocional. Y vos sabés que Bueno, en el futuro va a dejar de existir la oxitocina, se va a reemplazar, va a haber como cambios fisiológicos y no va a sabía, dejar de mirá. existir. ¿Me escuchás? ¿Sí qué? Sí, puede ser, puede ser. No sé, no descarto como nos vamos adaptando y tiene que ver con cambios de conciencia. Hay cosas que van a dejar de tener sentido, valga la redundancia, porque eh, deja de cumplir una función, digamos. Si podemos, ahí viene el poder de las transformaciones incluso espirituales, que tienen efectos sobre la materia, sobre los procesos de pensamiento, y obviamente la respuesta biológica es el cambio hormonal. Sí, como un paréntesis, como que ya en el futuro la manera de amar no va a ser como apegarnos al otro, porque en realidad la oxitocina también la función es como quedarse, porque también se libera en el orgasmo la oxitocina, entonces es como quédate para formar una familia. A mí lo que me parece engañoso de la oxitocina es que en mucha abundancia de testosterona se ve inhibida, entonces como que si te tocó una biología femenina estás medio sonado con el apego. Tiene un sentido, tiene un sentido biológico que también es
bastante primitivo, que es la supervivencia. Entonces, en este planeta bastante denso, tiene un sentido. O lo tuvo, o tiene que ver con eso. Decir, bueno, che, mirá, somos poquitos. Pensá que nuestro cerebro está, estos últimos 200 años que nosotros estamos más modernos, así como más, pero tenemos patrones de hace miles y miles de tribu que, que las respuestas que elaboramos son generalmente bastante viejitas, ¿no? Entonces ese camino, ahí es donde viene, donde se reestructura el cerebro con todos estos avances, con este cambio conciencial. Y estamos desprendiéndonos de todos esos patrones, pero lleva tiempo, obviamente. Mientras más sutiles estamos, bueno, quizás más rápido, por así decirlo, podemos hacer estos cambios. Claro. En- Bueno, y cuando entonces empezamos a conectar con pensamientos positivos, liberamos serotonina, oxitocina. Total, sí, 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 sí. Sí. Eh, y eso tiene un efecto directo sobre la fisiología del cerebro, tipo las áreas del cerebro que se empiezan a irrigar. Hay hormonas que son más, o neurotransmisores que son más vasodilatadores, ¿sí? Por ejemplo, quizás dopamina. La oxitocina es vasodilatadora también. Eh, entonces lo que hacen es irrigar ciertas zonas del cerebro para que el metabolismo aumente y mejore la funcionabilidad de ciertas zonas del cerebro. ¿De acuerdo? La dopamina está implicada de algún modo, en el sistema de recompensa, de que cada vez que yo obtengo eh, una recompensa, un premio, se libera esa sustancia como diciendo, bueno, eh, es un estímulo positivo y genera placer. Bastante rudimentario, obviamente. Y, y después tenemos las hormonas o los neurotransmisores que de algún modo empiezan a ir en menos en el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, que son de algún modo eh, mediadores más del estrés y que tienden por así decirlo, bajar la irrigación de las zonas del cerebro que nos hacen pensar bien. Y eso es todo, si hacemos la extrapolación con todo lo que estamos viviendo, la calidad de los mensajes que dan tienden más a que liberemos más adrenalina, ¿sí? Que es una hormona del estrés, o sea, sí, un neurotransmisor, por así decirlo, del estrés. La hormona son los corticoides generalmente. Pero todo eso hace que nuestro cerebro funcione cada vez más rudimentariamente. O sea, las partes de la neocorteza que necesitan, vamos a poner serotonina, dopamina, oxitocina, ¿sí? Cuando tengo adrenalina en sangre y está allá arriba, esas partes no se irriga bien. Sí, me viene a ¿Por la qué? mente que, digamos, para que el cerebro funcione bien, necesitamos grasas saludables, porque estás hablando, ¿no? De estas hormonas que su materia prima son grasas, entonces Claro, pienso también que para poder contribuir a que nuestro cerebro funcione, como nuestro sistema nervioso funcione a nuestro favor, también como el consumir, no sé, omegas o, qué sé yo, palta o frutos secos, como que también nutrir el cerebro, ¿no? totalmente. Son los ladrillitos con los cuales, a ver, el impulso nervioso viaja a través de los nervios, ¿sí? El cerebro está compuesto en su gran mayoría por grasa, porque es un gran aislante. La conexión necesita aislarse, porque si no se disipa la energía, se disipa la conducción eléctrica. Los nervios están recubiertos por algo que se llama mielina, que es una cubierta de grasa, y para esa grasita está compuesta, entre otras cosas, gran componente de, de fingolípidos, de un montón de lípidos, o grasa, voy a usar la palabra grasa, y entre eso el más importante es el omega 3, ¿de acuerdo? Y entonces, si eso estructuralmente no anda bien, y es un todo, obviamente, si no banco la parte biológica y estructural, no voy a poder tener un
un correcto quizás proceso de pensamiento. Si no me alimento bien, la mayoría de la serotonina se fabrica en el sistema digestivo como neurotransmisor, y por eso es importante cuidar la alimentación, el microbioma, Y tengo y una cuidar las consulta. bacterias propias. Sí. Yo aprendí como que, por ejemplo, ahora no me acuerdo cuál es la sustancia química, perdón, es una pregunta incompleta, no estudié para hoy. Yo tampoco. Es lo que traemos puesto. Mm. Pero había aprendido que el consumo, por ejemplo, de leche de almendras eh, es un precursor para la serotonina. Como que hay una sustancia química que tiene la leche de almendras, eh, Triptofano. eso, el triptofano. ¿Por qué es eso? Porque tengo como la oración de la explicación, pero no sé la profundidad. Ah, el triptofano, para que te des una idea, es como el ladrillito con los cuales se construye la molécula de serotonina. Es 5-HT, si no me equivoco, son 5 hidrógenos y el triptofano, o algo así, no me acuerdo. El triptofano es como una de las moléculas por las cuales, de las moléculas por las cuales se fabrica la serotonina. El chocolate, el buen chocolate también tiene altas, eh, ¿cómo se dice? Altos Cantidad. niveles de triptofano, por eso la gente cuando está triste, para estabilizar come chocolates, Sí. intuitivamente, obviamente, generalmente busca alimentos ricos en triptofano. Sí, igual un Tiene un paréntesis sentido. con eso, como la recomendación es consumir cacao puro, orgánico, y no, por ejemplo, digamos, si uno come chocolate propiamente, estamos comiendo lácteos, estamos comiendo conservantes, estamos teniendo un pico de azúcar que después nos va a dejar peor de lo que nos Sí, claro, encontramos. siempre con un nivel superior al 70% de cacao, Sí, que es lo más pegadito al cacao posible. Lo otro demás es todo industrial y eso no. Eso está pensado para generar picos de azúcar y adicción. claro, porque cuando consumo algo para... Primero que también, yo me acuerdo que una vez había visto, yo soy muy de ver los ingredientes, y tenía fenilalanina que produce como adicción, produce como excitación ese componente en específico. Sí, a ver, uno de los componentes que produce excitación es a ver, más simple que eso, sin ir tan a la fenilalanina y todo lo más específico, es el azúcar. Azúcares tiene un potencial y además vos, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Te podés comer una barrita de chocolate amargo, pero un Milka, te podés comer un Milka así, en el caso de que comas, te clavas así, como si fuese abrir y cerrar los ojos. Mm, Porque mucha grasa mala y azúcar, bueno, está pensado para que vos, plac, 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 plac. En cambio el otro, el chocolate amargo, tomás un poquito y ya está, y no te dan más ganas de seguir comiendo. Te saciás de algún modo. Es lo que me pasa a mí. O sea, yo hace 1000 años que no como chocolate de industrial, hay cosas que voy dejando de a poquito porque ya ni me quedan pesadas, viste, como que, o las repito, me da acidez. Eh, pero el sentido es ese. La mayoría de los industrializados está pensado para que sean, se le dice un concepto que me gusta mucho que es palatable, que sea muy agradable al paladar, que tengan ganas de repetir y que, bueno, obviamente el azúcar se te vaya, hagas picos de azúcar, pero a borbotones. Y ese es un estímulo de recompensa, genera mucha dopamina. Lo claro, dice tu cerebro, dice, eso es combustible, dale, dale para ahí, vos dale para ahí que es combustible, está buenísimo. sí. Vos sabés Más o que, menos. voy a hacer una nota de color, pero Sí. me viene a la mente que cuando yo era chiquita me habían regalado como un libro de nutrición como para niños, hecho en los Estados Unidos, y en español, ¿no? Pero que decía como la manzana tiene tantas calorías y el chocolate, no sé, poner, tiene 33 calorías y el chocolate tiene 300. Y decía, el chocolate tiene mucha más energía que la manzana. Como entendés, los hijos de mil. Sí, y todos los ejemplos, viste, que son para contar, son caramelos, chocolates, alfajores, hay muchos libritos. ¿Viste? No lo había Contar, pensado esa. claro, pues, todo lo que es para contar, viste, que ¿cuántos caramelos tiene Juancito? ¿Cuántos panes? ¿Cuántos panes? ¿Cuánto te entran? Claro, no, está todo bien, está orientado para
para eso, para que vos ni pienses que cuando vas al supermercado, eso, sí, yo los caramelos los cuento cuando era chiquito y bueno, entonces son buenos. Sí, o Me cuántas hacen bien. manzanas cosechó de la huerta, tipo, un nivel de hipismo más extremo. Claro, sí, totalmente. Hoy justo hablando de eso, no me quiero tampoco distraer mucho, pero hoy también conocí un chiquito que está bajo la enseñanza Waldorf, un fenómeno, dice, los pibes les enseñan a hacer una huerta, una locura. Un nivel el pibe es un fenómeno, 11 años y esos que vienen ya vienen como recontra re chipeados, re bien. Qué lindo. Sí, hay Waldorf y Montessori también, que son como las piolas, como lo lindo. Este, Sí, totalmente. y una pregunta que se me viene a la mente, ¿no? Que a veces yo observo eh, como esta cosa de cómo funciona, porque pienso, ¿no? Yo a veces, no sé, por ejemplo, me puedo sentir mal y decir, bueno, no, pensamientos positivos, pero si no atiendo, ¿no? Si guardo la basura bajo la alfombra, como Eh, que, ¿qué pasa ahí? sí, mirá, hay algo que me gusta, un concepto que me gusta mucho que es la higiene mental, ¿no? O sea, los pensamientos generalmente se programan, ¿viste? Es como decir, bueno, ¿por qué estoy pensando caca? Y bueno, porque estoy consumiendo caca. Como que, bueno, hay que cuidar, yo a mis pacientes les digo mucho, bueno, cuiden mucho la información que consumen para que también generen también un colchón de buena información y cuando se vayan viendo algunas estupideces, por así decirlo, ya tengan que, sepan cuáles son digamos, la información que está bueno tener adentro, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si me la paso todo el día viendo bloopers en YouTube y es lo único que le doy a mi cerebro, no tengo como un margen de contraste porque el cerebro, o sea, tendemos a pensar en contrastes, ¿sí? Hacemos comparaciones como bastante seguido, ¿no? Comparado, bueno, cómo estoy hoy de ayer y cómo está esto, y vas así, es automático, es inconsciente. Cotejamos y sesgamos, lo hacemos, ¿sí? Entonces, si ese punto de comparación que yo tengo, ¿sí? Va a ser solo bloopers de YouTube, o sea, y todo eso, toda esa información, entonces automáticamente mi nivel mi nivel energético a nivel pensamiento o la frecuencia de esa información se va a traducir en una respuesta de abombamiento, poco constructiva o con poco sentido o poca profundidad. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, con eso no quiero decir que mirar bloopers en YouTube para entender un ratito no pasa nada. Ahora, si yo tengo en mi mente, bueno, me junto con gente positiva, por ejemplo, tengo charlas constructivas, la, veo documentales positivos de, bueno, che, a ver, ¿qué me va a sumar? Y empiezo a llenar mi mente o todo mi disco rígido de toda esa información. Probablemente cuando yo le quiera poner algo que no está en esa frecuencia, voy a poder largarlo más rápido. Voy a poder volver a mi eje o a lo que sé que me construye. Volvemos con el tema de la alimentación también, que también es un estímulo. Esto que hablaba del chocolate, ¿no? Como ya probaste el chocolate que te sacia, que por ahí es el chocolate amargo, y claro, si, cuando empezás a probar los otros decís, no, qué diferencia. El contraste está. Entonces el tema es con qué contrasto. Esto de, bueno, viste cuando te comparas, sí, pero ¿con quién te estás comparando? Y esas comparaciones generan sufrimiento. Entonces, por eso la recomendación es, bueno, comparate con vos mismo. O sea, tu camino es propio y ahí es donde alcanzás la maestría. Porque bueno, si vos te pones a comparar con cada, bueno, y Marcia, ¿cómo dice? Bueno, Marcia es Marcia. O sea, vos de Marcia conocés esto y toda la vida de Marcia, uno no. Entonces, alentar a eso. Y que el pensamiento, usamos mucho esto, usamos la comparación seguido. Porque aprendemos también por contraste, de algún modo. La vida en términos de evolución es un inicio y linealmente, obviamente, en este plano, y vamos comparándonos. Bueno, a ver cómo estaba y a ver qué mejoré y usás un punto de comparación. Digamos, aquello que no se puede medir no se puede mejorar, digamos, en algún punto, ¿no? Medir no con numeritos, sino medir también sensorialmente, decir, a ver, mira qué bueno, qué bien que se siente esto con respecto a esto. En el plano del pensamiento, como
la información inconsciente viaja muy rápido, por eso hay que cuidar mucho la información que consumimos diariamente. La información es todo, no es el noticiero. Son los alimentos, las cositas que miro en Instagram, Claro. porque el procesamiento inconsciente es muy, 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 muy fuerte. Entonces, imagínense con esto que hablamos al principio, de que si no diferencio lo virtual de lo real, entonces tengo que llenar mi cabeza porque estoy co-creando una realidad física Claro, por eso con el es pensamiento. importante también en esto que decía, ¿no? De, está bueno tener pensamientos positivos, pero es importante sanar aquellas heridas para que esos pensamientos positivos estén en un terreno fértil, digamos. Eh, Claro, porque exactamente, y ahí viene la parte de las emociones, ¿no? Es como el famoso que fue primero el huevo o la gallina. Una emoción dispara un proceso de pensamiento y viceversa. Un pensamiento puede disparar una emoción. Uno piensa en una experiencia agradable, está en trance y uno probablemente se sienta muy, muy agradablemente. Y a veces uno se siente mal y automáticamente hace una búsqueda con esa emoción y aparece un pensamiento de, ¿cómo estoy pensando en él? ¿Dónde me metí? Decís, y tiene que ver quizás con un estado de ánimo medio bajo, y hace que mi proceso de pensamiento sea en esa frecuencia. A veces me gusta esto de yugo y de conectar la mente con el cuerpo. Me gusta hacer ejercicios y jugar, ¿viste? Y a veces le digo a mis pacientes que, bueno, eh, agarren, se pongan en eje, en un estado relativamente de eje, lo pueden hacer los que están mirando, lo pueden hacer ahí, y que piensen, por ejemplo, en este estado así de eje, que piensen en una flor eh, muy bonita, ¿no? Siempre en eje, derechitos, ¿no? Esta posición que usamos a veces para las meditaciones, los que meditan, o en esta, donde sé que el eje de mi cuello, de mi cabeza está alineado con mi cuello, con mi cadera, ¿no? Pensar en una flor, y bueno, y uno va describiendo la flor, bueno. Entonces uno sostiene mentalmente esa flor, y yo automáticamente los que le pido es que se vayan derrumbando, ¿no? Como que se vayan derrumbando así, como el del oficinista que está así manejando. Y automáticamente, seguramente los que se estaban imaginando la flor, las características de la flor fue cambiando. Algo pasó. ¿Sí? O se hizo más chica, o se hizo mucho más pobretona, o se hizo más oscura, ¿no? Y todo tiene que ver con que la mente y el cuerpo viajan, o sea, están juntos, o sea, actúan en conjunto, y mi fisiología corporal, va a definir mi proceso de pensamiento. Cuando me derrumbo, los pensamientos que yo tengo son de derrumbe. Se derrumba todo mi mundo interno. Por eso para meditar buscamos el estado de eje. Meditar así en esta posición hace que todo el mundo interno se derrumbe. Inclusive la respiración es mucho más corta, se deja de oxigenar bien la neocorteza. En cambio acá estoy más expandido y puedo inclusive respirar. Y entonces todo el proceso creativo empieza de vuelta y mucho más, bueno, redundancia, mucho más creativo. Es una pequeña intervención que a veces uso, que son cómo nosotros nos representamos los pensamientos y qué pasa cuando estamos pensando negativamente y vemos que la fisiología estamos así, ¿no? Y hay pacientes que dicen, no, la verdad que veo todo gris. Y está así. Entonces le digo, a ver, fíjate cómo estás, contame ese problema que estás teniendo, pero de este estado. Y no lo pueden contar. O desde este, que es buenísimo. Bueno, contame ese problemita que tenés. Y el proceso de pensamiento cambia, porque son la fisiología que vos usás acá, esta es la fisiología que vos usás para imaginar, soñar, relajarte. Entonces, yo digo, bueno, contame desde ahí eso que te está pasando y que te molesta. Y se cagan de la risa, porque no pueden. No pueden. Y ahí es donde yo de alguna manera les muestro y eso es a veces por qué también algunas terapias no sirven, no llegan al resultado. Eso lo aprendí en programación neurolingüística, eh, y ha sido muy revelador porque la persona puede acceder a la propia sabiduría y decir, ah, sí, la verdad que estoy pensando caca cada vez que estoy así. Bueno, a ver, ponete así, fíjate cómo va cambiando de a poco, dale espacio, pensá, haz de cuenta que ese pensamiento, bueno, vas liderando, hagamos ejercicio, cambio de... Ah, sí, ese lo hacemos con Genia, Gaby, eso
generalmente lo llevo, lo enseño para que se lo lleven puesto, ¿viste? Y que entiendan cómo funciona la dinámica del pensamiento y la fisiología. Porque acá en este camino de integración tenemos que entender que, por eso, la mente y el cuerpo van juntos. Y ahí se dan cuenta, decís, claro, mirá, me cambia el pensamiento cuando cambio el cuerpo, qué bueno, qué loco. Bueno, pues a veces la gente no conecta porque se siente mal y va por la vida así. Y a veces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando pones así? ¿Cómo te sentís? Ah, más seguro. Qué curioso. Sí, Es un pequeño cambio y automáticamente cambia el proceso de pensamiento. En el caso de que vos quieras hacer alguna intervención viste, cuando decís, bueno, estoy pensando de esta manera, ¿qué me pasa si estoy pensando de esta manera? Y bueno, tengo que cambiar mi marco de referencia. sí, ¿Por qué? también como me parece súper importante como para agregar a todo esto el tener el hábito de conectar con el cuerpo, Sí, totalmente, ¿no? porque s- si no es como que nos volvemos muy mentales, como que la mente nos domina demasiado, eh, y el cuerpo, el entrenar el cuerpo a estar acá en el presente y estar como perceptivos a la realidad, nos permite como reajustar un poco, como, che, entré en un hilo de pensamiento de mucha crítica, de mucho juicio, mucha Mm, queja, sí, ya sé que no voy a sembrar nada interesante, sí. escuchamos Bueno, más. total, total. El gran aprendizaje es la autoobservación. Cuando uno empieza a autoobservarse, que es una de las cosas que me gusta también trabajar mucho, empiezo con el proceso de desidentificarme del pensamiento, es decir, soy el observador, no soy el pensamiento, soy aquello que observa. Y como tenemos esta cualidad de poder observar por nuestra bella corteza prefrontal, eh, podemos entrenar formas de pensamiento que hagan que cada vez que a ver, se entrena como todo, y cada vez que yo entreno más la autoobservación, puedo dar este gran salto que recién dijiste vos, Mar, ¿no? Ah, che, estoy pensando y estoy observando lo que pienso, pero eso se entrena. Tu cerebro es como la disciplina de decir, voy a generar una red neuronal, una estructura bioquímica con neurohormonas, para que sea mucho más fácil cada día estar observándome y salir de un automatismo, porque a veces uno entra en automatismos y después entra en esa catarata de retroalimentación negativa. Uy, ¿por qué esto así, y esto acá, y esto así, y esto? Y bueno, se va repitiendo en forma de diálogo interno, ¿sí? Porque pensamos a través de imágenes y a través de palabras también, ¿no? A partir de voces, ¿no? Hay otra cosa que me gusta mucho que es la lateralidad del pensamiento, esto también es otro concepto que he aprendido en mente holográfica, que cuando uno, por ejemplo, se puede decir el nombre así, se puede decir su nombre, internamente se va diciendo su nombre, y bueno, sí, me llamo Franco, y después agarramos y hacemos así, y podemos decir nuestro nombre de ahora poniendo la cabeza así. Y suena completamente distinto. Internamente, cuando cambiamos la posición de la cabeza, suena adentro de nosotros completamente distinto. Que hay activación del Puede cambiar, hemisferio. tiene que ver con la distribución de un concepto que se llama el positivo y el negativo, que generalmente tenemos como listas o lugares donde nos hablamos positivamente y otros negativamente. Yo ya automáticamente lo hice inconscientemente. Yo me hablo más positivamente desde la derecha, ¿sí? Y desde la izquierda es como que uso una voz para resaltar lo negativo. Lo negativo no significa lo malo, ¿sí? Ojo. Negativo tiene que ver con los aspectos, el otro aspecto de aquello que estoy observando. ¿Sí? Ahora, pues, ¿qué pasa? Si yo tengo mi campo negativo de todo lo que me digo todo el tiempo acá, y bueno, voy a estar de alguna manera teniendo procesos de pensamiento muy negativos, voy a estar viendo todo lo negativo. Voy a ser muy crítico con los demás, conmigo, con toda la información que viene, si lo paso por el timing solamente de lo negativo, ¿sí? Inclusive a veces hago el ejercicio este de pasar esa voz crítica, bueno, pasarla de este lado, a ver, y así. ¿Y qué escuchás? Ah, ya no pesa tanto, dice la gente. Claro, le cambiaste la orientación. Esas voces que tenemos adentro, no es que nos estamos volviendo locos. Ahora, si estamos escuchando a alguien que nos dice, sí, mata a este, mata a este, mata a este, bueno, sí, hay que buscar ayuda profesional. Pero usamos esa lateralidad, o a veces usamos arriba y abajo,
Estos son conceptos interesantes de mente holográfica de Fernando Cooperman y Daniel Cooperman, que bueno, son dos profes, y es como más o menos nosotros procesamos cómo funciona nuestra mente, ¿no? Porque acá lo interesante de todo es el manual de instrucciones, porque es muy lindo decir, bueno, pensemos positivamente. ¿Y qué pasa con los negativos, con los pensamientos negativos? Bueno, lo interesante, ¿no? Esto de la alquimia es que se puede transformar, pero yo no puedo transformar aquello que no veo, ¿no? Aquello que no observo, sino que transformo. Ah, el vacío. ¿Entendemos? Entonces, Claro. a veces Integrarlo. uno se quiere, claro, integrándolo, exactamente. A Doc, veces la perdón, gente me dice, pero no, nos quedan un par de minutitos y ¿en Instagram nos serio? va a sacar a la miércoles, así que saludemos tranquilos, así cerramos con dignidad. Ah, bueno, bueno, bueno. Así, pero ¿seguimos y cerramos o ya nos vamos a dormir? Sí, sí, cerremos porque nos van a echar a la miércoles y me queda desprolijo el video. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, piensen positivamente y piensen positivamente. ¿Cuánto queda? Un minutito debe quedar ya. Bueno, acuérdense que como concepto del vivo, como síntesis ¿se pueden transmutar los pensamientos? Sí, pero primero tengo que reconocer lo negativo para poder transformarlo en algo positivo. E incluso ese pensamiento negativo, de alguna manera, algo me quiere decir. Está ahí para algo, ¿sí? Así que liguémonos con los pensamientos, ¿sí? Salgamos, observémonos, como dice eh, acá la doctora Marcia, que cuando podemos observar sin juicio es cuando pierde peso el pensamiento negativo y ahí es donde se hace mucho más laxo todo y se hace mucho más bonito. Genial. Bueno, gracias, Doc. Gracias a todos. Cualquier pregunta, dejo acá los Instagram si nos quieren contactar. Y bueno, bendiciones. Dale, bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, nos vemos en la próxima emisión por el mismo canal. Besos. Nos vemos.